Todos, bienvenidos a esta nueva edición de Ayudando al Inmigrante. Como ustedes saben, lo hago todas las semanas con el abogado Javier Montano Miranda. Hoy vamos a hablar sobre cómo las personas que tienen DACA se pueden beneficiar y pueden encontrar un paso a la residencia en este país. Había hecho un live anteriormente con el abogado sobre este tema hace pocos minutos. Instagram me ha censurado y aquí me ha tumbado, me ha sacado del aire. Justamente cuando mencionaba cómo el candidato presidencial Donald Trump múltiples veces ha amenazado o ha dicho verbalmente que si llega a ser presidente atacaría al DACA o trataría de atentar contra esa ley ejecutiva que introdujo y que pasó Barack Obama y que hizo ley durante su mandato. A ver, vamos a estar hablando con el abogado Javier Montano Miranda por aquí. Vamos a ver si se une de nuevo. A todas las personas que ya estaban conectadas, mil disculpas. Como les digo, fue algo de Instagram que abruptamente me cerró el video. La conversa estaba muy buena y la vamos a continuar. Así que a las personas que estaban haciendo sus preguntas o que ya habían hecho sus preguntas, los invito a que la vuelvan a hacer, porque las preguntas que tenía en el otro live se va uniendo. Ya estamos de nuevo aquí con el abogado para seguir hablando sobre el tema de DACA. Javier debe unirse en unos segundos. Javier, Estimado, bueno, Instagram creo que cuando escuchó la palabra Trump me cortó. bueno, fue la Eh, primera vez. Bueno, aparte estamos en Florida y tú sabes que cae un relámpago en Sarasota y lo sentimos sí, todos, así que sí, no, sí. no te preocupes. Te decía, a ver si lo dice, si me deja decirlo Instagram, que múltiples veces el candidato presidencial Donald Trump ha dicho que si llega a ser presidente, pues esta es una de las medidas que haría es revocar el DACA. Y muchos beneficiarios de DACA le huyen a que Trump sea presidente por lo mismo, porque incluso estando cuando fue presidente, intentó atentar contra el DACA, ¿no? Correcto, aparte, bueno, de las promesas de deportaciones masivas, aparte de quitar otro tipo de beneficios migratorios, espero que no se le ocurra tocar el TPS, pero definitivamente sí, sirven como piezas de ajedrez en el mundo político. Ves los extremos, por una parte ves una candidata diciendo que todo lo contrario, que quiere evitar ese tipo de situaciones, reunir familias. Digo, no sé qué tan cierto vaya a ser eso, pero Claro. por otro lado, pues sí ves ese discurso pues muy agresivo en contra del inmigrante, que sí es muy lamentable. Pero yo, mi opinión es la siguiente. Yo siempre he pensado que cuando el Departamento de Inmigración o el Departamento de Estado te permite solicitar un beneficio migratorio, creo que se debe de aplicar. O sea, las personas que estaban en contra de DACA o que no sabían qué aplicar a DACA, de una manera o de la otra, llevan 10 años con un permiso de trabajo. O sea, llevan 10 años con una licencia, llevan 10 años con ese beneficio y no sabemos si lo van a quitar o no. Lo que sí sabemos es de que si esas personas, cualquiera de esas personas que tienen DACA, que si hubieran estado en la Corte de Inmigración, hubieran obtenido una orden de deportación. Yo he sacado a muchísimos jóvenes que lamentablemente por cosas fuera de su control estaban en la Corte de Inmigración y los pudimos sacar de la Corte de Inmigración, o sea, pudimos terminar procesos de deportación en su contra de jóvenes en base a el beneficio de DACA. Entonces, y eso también, después de practicar 20 años en migración, yo creo que si algo me queda es que cuando inmigración te ofrece un beneficio, tómalo. Esa es mi opinión. Y otra vez, no tiene que ser por medio de un abogado. Bueno, sí tiene que ser por un abogado, pero no yo. Pero no tengo que ser yo. Pero definitivamente, por ejemplo, cuando empezamos con el tema de los TPS, que había gente, no, yo no quiero aplicar el TPS porque tengo mi asilo y con mi asilo lo voy a ganar. Es una tontería. Y lo mismo con DACA, o sea, gente que no aplicó a DACA porque no sabía si aplica. Gente que puede aplicar a la ciudadanía y que no lo ha hecho por alguna razón y después se mete en un problema y después ya no puede aplicar. Total. O sea, debemos de tener una mentalidad, un mindset de take no prisoners. No tomes riesgos. Si te ofrecen algo, agárralo y agárralo inmediatamente.
Totalmente. Bueno, sé que varios de ustedes están haciendo sus preguntas y yo con mucho gusto se las voy a hacer al abogado. Sigan escribiéndolas, que ya en unos minutos, unos 10 minutos, se las voy a estar haciendo a Javier. Entonces, si ya están escritas, es más fácil para mí leerlas. Así que si no le pregunto ahora, no es que no la haya leído, sino que quiero seguir hablando sobre el tema, que al final es el tema que nos reúne el día de hoy. A ver, Javier, ¿cuál es la mejor vía? ¿Cuál es la mejor Ujú. alternativa? Ya sabemos que el DACA, pues si una persona quiere aplicar hoy, no va a poder, lo van a meter su aplicación en un congelador, ya que no están aceptando nuevas peticiones o están aceptando nuevas peticiones para ser beneficiario de DACA. Pero ya con los que son DACA, con los que tienen ese estatus, Sí. ¿cuál es la mejor alternativa para ellos para llegar a una green card? Hay una división dentro de esta respuesta. Es una pregunta cargada, pero prácticamente yo lo dividiría en si la persona entró legalmente, si la persona entró ilegalmente, si la persona está casada con un ciudadano o si la persona está casada con un residente. O si tiene un familiar que no es, o sea, tiene una petición familiar que no es un ciudadano americano. Bueno, si una persona entró legalmente a los Estados Unidos y tiene DACA, y después pudo obtener DACA a pesar de haber entrado legalmente a los Estados, a pesar de no haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Bueno, al casarse, esa persona se convierte en pariente inmediato del ciudadano americano. En pocas palabras, si tú entraste legal a los Estados Unidos y tienes DACA, y aunque te quiten el DACA, pero si entraste legalmente a los Estados Unidos y tienes un matrimonio con un ciudadano americano, tú puedes aplicar la residencia dentro de los Estados Unidos, estando físicamente dentro de los Estados Unidos. Eso se llama ajuste a la residencia. Y es la manera más fácil, más económica, más efectiva de hacerte residente. Ojo, matrimonio de buena fe. Para nada estoy aconsejando que una persona se case Por papel. fraudulentamente por obtener documentos migratorios. No, estoy diciendo un matrimonio de buena fe. Ahora, segundo, si la persona entró ilegalmente a los Estados Unidos, obtiene DACA y se casa con un ciudadano americano, para obtenerla, para poder aplicar al ajuste a la residencia, o sea, para aplicar la residencia estando físicamente dentro de Estados Unidos, la persona necesita una admisión legal o recibir o entrar a los Estados Unidos con un parol, ¿ok? Entonces, si tú tienes DACA, tú puedes obtener un permiso de salida. Y con ese permiso de salida, si tú sales con el permiso de DACA y reentras a los Estados Unidos, vas a ahora recibir un parol. No es una admisión, pero es un parol. Con ese parol y un matrimonio con ciudadano o ciudadana americana, puedes aplicar la residencia estando físicamente dentro de los Estados Unidos. Ya, o sea O que de sea, diferentes maneras. pero si es matrimonio con ciudadano americano, ciudadana americana, y que eso te convierte en pariente inmediato, pero tú entraste ilegalmente, pero tienes DACA, el DACA te permite salir, reentrar y con ese parol, repito, parol, no admisión, tú puedes aplicar la residencia estando físicamente dentro de los Estados Unidos. Ahora te pregunto, ¿es seguro salir del país con un permiso de viaje teniendo DACA? Mira, nada es seguro en el mundo migratorio. Tú sabes que estamos lidiando con la dimensión desconocida. A final de cuentas, es discreción del oficial de la entrada si te dejan, si te dan el parol o la admisión a los Estados Unidos. Sin embargo, es relativamente seguro en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se hace con una estrategia. Por ejemplo, de yo decirle a uno de mis clientes, sal fuera de los Estados Unidos con DACA, solamente por salir, yo le dijera que no. Pero si está saliendo con una estrategia que va más allá de esa salida, por ejemplo, que va a salir, va a reentrar para después aplicar a la residencia, sí, Ok. yo lo veo no solamente justificable, sino lo veo como la única opción que en este momento esta persona puede tener para hacerse residente. Pero necesitas un análisis y una revisión profunda para ver si realmente le conviene. Pero a final de cuentas, la respuesta es no, no es 100% seguro que vas a reentrar con un paro a los Estados Unidos. Para Ya, nada. no, buenísimo y por eso le recomiendo a la gente de que antes de que empiecen estos procesos
se asesoren, tengan un buen abogado. Yo en estos live educativos siempre recomiendo a Javier Montano Miranda porque por su Gracias. trabajo, porque lo conozco y porque soy testigo de su profesionalismo y su conocimiento en el tema, pero sí es importante, como dice él, que yo les recomiendo a Javier, pero si quieren buscar una segunda opinión, también bienvenidos, porque lo único que puede debilitar un caso, que lo hemos dicho aquí muchas veces, es el no tener una asesoría legal, Sí, el tratar de hacerlo solos, sí. porque eso puede... O asesorarse o tomar un consejo legal de TikTok o de una persona que no tiene conocimiento y que está experimentando contigo. O sea, es un tema que es serio. No porque tengas un permiso de salida vas a entrar a los Estados Unidos, Ok, no porque estés casado con un ciudadano seguro. americano. Sí, entonces necesitas a alguien que se dedique a esto. Otra vez, no tengo que ser yo, pero definitivamente un abogado. Un tema que veo muchísimo, lamentablemente, en social media es estos consejos legales generales, ¿no? Si hiciste esto, puedes hacer. No es así. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento, tú y yo, es tratando de educar de cierta manera, pero también de abrirle esa alternativa a las personas que están escuchando, de que existen muchas variantes dentro de los mismos casos. Por Sí, ejemplo, perdón, dime, dime. por ejemplo, estamos hablando ahorita de una persona que se casa con un ciudadano, ¿qué pasa? Pero ¿qué sucede si es el mismo caso, nada más que te casas con un residente? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú entraste ilegal a los Estados Unidos o legal a los Estados Unidos y tú obtuviste DACA y te casas con un residente? Si entraste legal a los Estados Unidos, lo recomendable es esperar a que el residente se haga ciudadano para aplicar a la residencia dentro de los Estados Unidos. O sea, entraste legalmente y tu esposo o esposa es un residente y le faltan 2, 3 años para hacerse ciudadano, que se espere. Es mucho mejor que se espere que se haga ciudadano para después hacer un ajuste de la residencia directo como pariente inmediato. Pero, ¿qué pasa si la persona entró ilegalmente y tiene DACA y la persona se casó con un residente? El residente no es pariente inmediato de su esposo. O sea, Ok, ahí cambia. No es lo mismo un ciudadano pidiendo a su esposo a un residente pidiendo a su esposo. correcto. El, en ese caso, tenemos que hacer un cálculo de ver si la persona que tiene DACA acumuló presencia ilegal en los Estados Unidos. Específicamente, si pasó más de 18, si pasó 18.5, perdón, después de su cumpleaños 18 con 6 meses, que es lo máximo que puede haber estado ilegalmente en los Estados Unidos, muy poco tiempo. Si ese es el caso, esa persona puede ser proceso consular. O sea, si tú obtuviste DACA después de los 18.5 años, o sea, 18 años con 6 meses, lamentablemente, aunque hagas tu proceso consular, te van a castigar al salir fuera de los Estados Unidos para obtener tu residencia. Entonces, son cálculos que un abogado tiene que hacer, porque muchas veces dices, es que tengo DACA y me voy a casar con residente y voy a hacer proceso consular. Espérate, acumulaste presencia ilegal, obtuviste tu DACA antes de los 18 años o después de los 18 años, porque lamentablemente muchas veces, aunque tú estés dispuesto a salir a recibir tu residencia en un consulado, por el tiempo que acumulaste presencia ilegal, no calificas a esa residencia. Tú estás perdiendo tu tiempo. Sí, no, y es súper importante que menciones eso y a lo mejor la gente dirá, bueno, pero ¿qué nivel de exactitud y de detalle? Y es así, o sea, cada caso es un mundo. Cada Y yo creo que lo que tú dices que veías en social media de estos consejos generales pasa en todo, a lo que yo me dedico también, en el tema de las becas, hay gente que habla una sartada de cosas que no tienen nada que ver y que es mentira, pero eso, a lo mejor lo que ellos comunican es cierto para un grupo de personas, pero el hecho que lo generalices, inconsciente o conscientemente empiezas a desinformar a una gran camada de gente que no sabe y que se cree el cuento y que piensa que es tan fácil como lo pintan, y no es tan fácil como lo pintan No, tampoco. para nada. ¿Y qué es lo que sucede? Que escuchas, y es un efecto dominó, porque muchas veces ves que estas personas dan un consejo legal y de repente empiezas a ver que otras personas similares lo empiezan a repetir.
entonces empiece a ser una leyenda urbana. ¿Qué es una leyenda urbana? A final de cuentas, es una mentira que se ha repetido tantas veces en la colectividad que se toma como verdad. Eso es una leyenda urbana. Entonces, ves, por ejemplo, un consejo erróneo y ves que otras gente lo empiezan otras personas lo empiezan a repetir y al rato parece como si fuera una verdad absoluta, una verdad categórica. Entonces, por eso es que necesitas un abogado que te diga, mira, en tu caso específicamente acumulaste demasiado presencia ilegal, no puedes salir, si sales vas a perder tu tiempo porque te van a negar tu caso. Entonces, ¿qué es lo que hay otras estrategias en ese supuesto? Muchas veces tienes que decir a tu cliente, mira, es mejor que tu esposo se haga ciudadano y después pedir un perdón donde se va a tardar lamentablemente 4 o 5 años, pero tú después puedes salir con ese perdón a recibir tu residencia fuera de los Estados Unidos. Pero otra vez necesitas un análisis de cada caso. Totalmente. Bueno, y el antídoto para esas leyendas urbanas es leer las preguntas de la gente que nos ve y que tú nos ayudes a contestarlas para que ya la gente no haga caso a todo lo que ve en redes sociales. Por aquí nos preguntan, bueno, esto es una pregunta que ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Cuánto tiempo puede durar la espera para un permiso de viaje? Ay, Eso está como difícil. bueno, sí, lamentablemente no tengo ese conocimiento exacto. Si me das un averaje más o menos de meses o años. Bueno, un parol, yo que estaría pensando al menos 8 meses, al menos 8 o 9 meses, al Dice menos. permiso de viaje por TPS. Y fíjate que muy parecido, pero eso varía. Nosotros vemos que de hecho, recientemente obtuvimos un TPS por un caso, un permiso de viaje por un TPS de un caso similar y aplicamos en diciembre, perdón, y lo recibió hace un mes. O sea, wow. pero tengo otros casos que tienen mucho más tiempo. ¿Cómo se aceleró ese caso? No tengo idea. No sé. Sí, como aleatorio. Por aquí nos dicen, hola, ¿qué quiere decir el juez? ¿Qué quiere decir que el juez emitió un fallo a nivel administrativo? Sí. Eso significa que cuando fueron a la Corte de Inmigración, el juez y el fiscal, y la mayoría de las veces también el respondent, o sea, la persona que está en la corte, eh, toman una decisión de cerrar un caso administrativamente. O sea, generalmente el juez dice, no te voy a deportar, no te voy a dar tu beneficio migratorio, voy a cerrar el caso administrativamente, lo voy a congelar, lo voy a dejar aquí en la corte por si eventualmente alguna de las partes quiere reabrir el caso en el futuro. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que una persona está en la corte de inmigración y está soltera, por ejemplo. Entró legalmente, está soltera y sabe que el asilo lamentablemente no va a prosperar y quizás no tiene TPS o quizás tiene TPS. El juez muchas veces tú junto con el fiscal o muchas veces el juez te lo ofrece y cierran el caso administrativamente, no lo terminan, el caso no es dismissed, sino que lo hacen a un lado. Eso significa que ya no tienes que ir a la corte de inmigración, mantiene los mismos beneficios del permiso de trabajo, pero no toman una decisión en tu caso, no lo adjudican, lo guardan. Eso generalmente es una decisión administrativa. Entonces, o sea, que no se tomó una resolución final. Eso es un beneficio muy bueno para personas que tienen TPS y asilos no tan no tan ganables, no tan prósperos. Si tú tienes un asilo que no es muy bueno y tienes TPS o tienes DACA o tienes otro beneficio y tu abogado te dice que es muy probable que vas a perder tu asilo y te ofrecen un beneficio de cerrar tu corte administrativamente, en la mayoría de los casos se recomienda eso. Porque eso significa que que si tú continúas con tu caso, vas a obtener una orden de deportación, pero si tú lo cierras antes, significa que ese caso se va a quedar suspendido en el éter, pero eventualmente tú puedes pedirle al juez que reabre ese caso para en ese momento pedir el beneficio que ya tienes en ese momento. Bien. No sé si me expliqué, no sé si respondí. Sí, yo lo entendí. Creo que
Igual lo vamos a dejar grabado, así que si la persona quiere repetirlo varias veces para entender los procedimientos, creo que sí está bien explicado. De todas maneras, si la persona tiene alguna otra duda, lo puede hacer por aquí. Aquí nos preguntan, doctor, una pregunta. Cuando te aprueban tu asilo político, ¿se debe esperar un año para pedir la residencia o se puede tramitar inmediatamente? Se puede tramitar inmediatamente. Anteriormente tienes que esperar un año, pero eso cambió. Ahora prácticamente tú puedes aplicar a la residencia inmediatamente, pero no te la van a aprobar hasta que, o sea, debe de haber pasado al menos un año al momento en que te dan la residencia. Y como el proceso de aplicación de residencia se está demorando muchísimo, no es mala idea aplicar. O sea, yo me esperaría quizás unos 3 o 4 meses después de obtener el asilo, nada más para estar seguro de que por alguna razón del destino no me van a adelantar esa cita de residencia. Pero la regulación, bueno, la póliza cambió donde ahora no se necesita esperar el año y el día, sino que necesitas tener al menos un año y un día al momento en que te den la residencia. Pero como el proceso se está demorando tanto, pues la verdad no es mala idea aplicar inmediatamente. Ok, buenísimo. Por aquí nos dicen, próxima pregunta, que si es cierto que pueden quitar el TPS. Sí, es cierto. Lamentablemente, esa es una realidad que me da pesadillas en lo personal, pero yo quiero pensar que independientemente de la administración que esté en el poder en el futuro próximo, que se dé cuenta pues de que es una tontería. Es una Ya. tontería por todos los aspectos, es una burrada. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Por aquí nos preguntan si hay un caso de asilo en familia y los padres se divorcian, ¿cómo quedan los hijos menores de edad? ¿Con la dueña del caso o que en esta ocasión es la madre o con la otra persona? Sí, se queda, o sea, con el aplicante principal, o sea, si la mamá era el aplicante principal, los beneficiarios derivativos se quedan con el aplicante principal. En este caso, la persona que se divorcia, o sea, que el esposo derivativo, el que no era el principal del asilo, generalmente debe de someter un asilo aparte por su propia cuenta. Buenísimo. Por aquí nos dicen, si entré con parol para venezolanos, lo más seguro es aplicar el TPS. Si califica, sí, Ok. totalmente, sí. Por aquí dice, llegando tarde. Ajá. Tengo 7 años esperando la cita de asilo. ¿Qué nos recomiendan? Me preocupa mi hija para optar a las becas. Bueno, ya yo me encargo de las becas. ¿Qué recomiendas en el tema legal? Si tienes buen asilo, adelantar la cita. Hay varias maneras de que se puede adelantar la cita. Generalmente uno puede hacerlo de una manera más administrativa, donde tú le pides al Departamento de Inmigración de asilo que lo haga. Generalmente te piden una razón y lo evalúan y hay veces que te adelantan tu cita y hay veces que no. ¿Y cómo hacen eso? Te dicen, mira, generalmente recibes una carta donde te dicen, no podemos adelantar tu cita, pero te vamos a poner en una lista corta donde si alguien cancela o tenemos la oportunidad, te vamos a revisar, te vamos a llamar generalmente dentro de 21 días para que vayas a una cita de asilo. Esa es la manera generalmente más normal, más administrativa y la que generalmente se maneja. Si tienes un buen asilo y quieres acelerar tu caso de una manera definitiva, pues es por medio de una demanda federal donde tú le estás diciendo al gobierno, bueno, a una corte federal, que obligue al gobierno a darte una cita porque ya se pasó del tiempo razonable. O sea, es que no le estás diciendo a la corte que te den el asilo, sino que le estás diciendo que el Departamento de Inmigración ha demorado demasiado y que tú estás exigiendo que te den una cita. Pero obviamente eso es recomendable solamente si tienes buen asilo. Si no tienes buen asilo, ni te metas, porque lo único que estás haciendo estás adelantando pues una cita con el juez de inmigración que ya estando en proceso de deportación. Porque recordemos esto, que cuando una persona va a la cita de asilo y no pasas esa cita de asilo, la segunda instancia es una corte de inmigración. Y esa corte de inmigración ya estás en proceso de deportación. Tu asilo ahora ya no es afirmativo, o sea, no lo estás pidiendo, ahora tú estás utilizando el asilo para defenderte de una corte de inmigración. Entonces,
ten cuidado de lo que desees, porque quizás Claro. lo que estás haciendo es que estés acelerando un proceso de deportación que vas a perder. Entonces, ¿quién te puede decir si un asilo es bueno o malo? Pues un abogado de inmigración. Te puede, Y te puede salir el sí, tiro por la culata. sí, y lamentablemente tenemos que recordar que muchas veces tenemos que comprender que viene siendo más una carrera de resistencia que de velocidad. Y Total. muchas veces tenemos que ser pacientes y bueno, y en mi opinión, un caso, si tú tienes TPS y tienes un mal asilo, es una tontería adelantar ese asilo, mejor busca otra alternativa, ya sea por empleo, EB1, EB2 o otra cosa. Busca por ese lado, aprovechando que inmigración se está tardando para tú poder salirte por la tangente y llegar al mismo objetivo de que es la residencia, ¿no? Correcto. A ver, vamos aquí a acelerar un poco aquí las preguntas, a ver si llegamos a todas hasta el final. Por aquí dice Mari Nadas, dice, tengo una I-134 pendiente desde noviembre del 2022. Solicité el FOIA y aparece el case status en hold in suspense. Ajá. ¿Qué significa considerando que aún no me aprueban? Dios, No, no sé, la verdad no sé, no tengo idea. Ese tipo de casos generalmente nosotros ya le pediría que nos contactara directamente porque pueden ser muchísimas cosas. Quizás sometieron algo mal, quizás hay un requerimiento de evidencia que le solicitaron que no contestaron. O sea, pueden ser muchas cosas. O que se esté tardando. Sí, pero ese tipo de casos y sobre todo cuando la gente los hace pro se, o sea, los hace ellos mismos, muchas veces tienen fallas que son detalles que lamentablemente hacen que el caso se demore más, pero específicamente, lamentablemente, no puedo contestar esa pregunta en este momento no tienes porque no todos lo los, sé. no tienes todos los detalles. Sí. Correcto, por aquí nos dicen, ¿cuánto tiempo está demorando la residencia solicitada por el asilo, por asilo aprobado? Mucho tiempo, al menos en mi oficina, lamentablemente, y es bien curioso esto porque yo tengo un caso que ya va casi para un año y medio. Es bien raro, fíjate, porque esta fue una pareja donde a la persona, el aplicante principal, ese es el que se está tardando más, a la esposa ya se la dieron, o sea, al derivativo le dieron la residencia, pero al principal Ajá. todavía no. Que eso es algo raro. Yo estoy seguro que se la van a dar porque es un buen asilo y es un buen caso y todo esto, pero muchas veces tenemos que considerar también que cuando se trata de asilos, el Departamento de Inmigración hace investigaciones pues muy profundas, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en asilados políticos, muchas veces quieren reverificar pues de que lo que tú dijiste es real, ¿no? Cierto. Y que quien dices que eres es cierto. Lamentablemente, acordémonos que las solicitudes de asilo yo creo que son las que más fraude tienen. O sea, mucha gente dice que yo fui parte de Primera Justicia o fui parte de, no sé, del Te, sa- te cartel. sa- te saben los partidos políticos de Venezuela y todo. No, bueno, algunos, ¿Ah? algunos. Y Sí, ahí estás pero más venezolanizado. no, bueno, a mucha honra, la verdad es de que me encanta tu país. Bueno, me encanta tu gente. Sí, Pero yo entiendo que el gobierno actual no representa a tu gente. Eso es total, importante. totalmente. Igual México, el gobierno actual no representa a los mexicanos para nada. Bueno, mejor ni hablamos de eso. Mejor ni hablamos de nada. Sí, sí, Eh, no. mira, la próxima pregunta, mientras tú respondes esta pregunta que hizo una seguidora, yo voy a hacer una maniobra porque tengo 2% de batería y no quiero que te vayas. Entonces voy a buscar el cargador, pero quiero que vayas contestando aquí. Dice, buenas noches, doctor. Consulta, ¿cómo queda el estatus migratorio en el tiempo de espera de un hermano que se ha pedido por su hermano ciudadano? Ok, si la persona está dentro de Estados Unidos, no, eso no te da al beneficiario no le da ningún tipo de beneficio. Recordemos que para que una persona se haga residente Ajá, hay dos etapas, la ajá, petición y la aplicación. ok. Si tú pides a tu hermano o una persona que no sea pariente inmediato, o sea, que no es esposo o papá o hijo menor de edad,
Entonces, generalmente hay un tiempo de espera. Ok. La solicitud de hermano a hermano, que es la categoría 4, es la que más se tarda. Tiene tiempos de espera ridículos. Estoy hablando a veces más de 20 años. ¿Qué? Pero ¿En serio? sí, sí, es ridículo. Sí, entonces, mira, te voy a poner un ejemplo. Para la categoría 4, por ejemplo, para Venezuela, que es de hermano a hermano, si Ajá. tú aplicas por tu hermano en este momento, siendo que necesitas ser ciudadano para solicitarlo, estás hablando que esto tiene un tiempo de espera de, de 17 años. Wow. ¿Ok? 17 años. Si eres de México, por ejemplo, son 23 años de espera. ¿Qué? Sí, es ridículo, Mi ridículo. edad Si, prácticamente. si eres de México y estás comenzando una solicitud para tu hermano en este momento, lamentablemente el tiempo de espera estimado, el tiempo de retraso que tiene son 23 años. Y de Venezuela, pues igual, ¿no? Bueno, no tanto, pero son 17 años. Aproximadamente, eso puede variar, pero generalmente no varía tanto. Pero eso significa que si esta persona pidió a su hermano, hizo la primera parte del proceso, pero la segunda parte del proceso por la que tienes que esperar ese tiempo de 17 años es la que te da beneficios migratorios. O sea, haces la petición, después tienes que esperar ese periodo de enfriamiento, que en tu caso de Venezuela son 17 años y en mi caso son 21 de mexicano. Y después de que pase ese tiempo es que solicitas la aplicación. Y esa aplicación es la que te da beneficios migratorios. Entonces, ¿cuál es el estatus que obtiene una persona que hace una petición por su hermano? La petición, la primera parte, el estatus es el mismo que tenía antes de aplicar. O sea, no te da beneficios migratorios. Si estaba ilegal, se va a quedar ilegal. Si estaba legal y por una visa, digamos que entró con una visa de turista y lo pidió su hermano, no le da estatus migratorio por esos 17 años, porque solamente está haciendo la primera parte. La segunda parte, que es la aplicación, que es la que te da beneficios migratorios, no la puede aplicar en ese momento, tiene que esperarse los 17 años. Entonces, y esto es uno de los problemas más grandes que tiene la persona que está siendo solicitada por un familiar que no es inmediato, o sea, que no es esposo, papá o hijo, porque lamentablemente la gente que hace esto no les explica que el solicitar la petición no te da beneficios migratorios. Entonces tú dices, es que me pidió mi hermano, ya estoy bien. Me pidió mi esposo residente, ya estoy bien. Me pidió mi papá, yo ya soy mayor de edad, ya estoy bien porque me pidió. No, no te protege porque existe un periodo de enfriamiento y ese periodo de enfriamiento es ridículamente largo. En tu caso, 17 años, en mi caso, 23, imagínate. Wow. Bueno, ahí le hice una masterclass de qué es lo que tiene que hacer. Por aquí Sí. esta pregunta me la hacen mucho. Ya va que tengo una luz azul, entonces me la voy a combinar los lentes. Ajá. Por aquí me dicen, esta pregunta la hacen mucho y quiero que me ayudes a aclararla porque yo también tengo esa duda. Dice, cuando los hijos cumplen 18 años y ellos estaban en el asilo de la madre, es decir, antes de cumplir 18, al cumplir 18 ellos pierden el beneficio, ¿qué tienen que hacer? Son 21 y Ok. no pierde beneficio. O sea, si tú aplicaste por tu hijo antes de que tu hijo tuviera 21 años, él es considerado parte del asilo, independientemente que el asilo se resuelva en 10 años. Ya, ok, perfecto. Ya me queda claro. Por aquí dice, si tengo asilo sin aprobar aún y me Ajá. aprueban el TPS y permiso de viaje, ¿debo desestimar el asilo? No, no, o sea, bueno, hay dos vertientes aquí. Hay abogados que consideran que cuando tú sales fuera de los Estados Unidos, tú pierdes tu asilo. Y hay abogados que dicen que cuando tú sales fuera de los Estados Unidos con el TPS, estoy hablando de salida con TPS. Claro. Si tú sales con una salida con el TPS, hay abogados que dicen que cuando tú sales, desestimas el asilo automáticamente, que lo abandonas. Y hay abogados que dicen que cuando tú sales fuera de los Estados Unidos con el permiso de salida del TPS, que cuando reentras a los Estados Unidos no abandonas el asilo. Es mi opinión que sí lo abandonas.
Es Ok, mi ok, bueno. opinión que sí lo abandonas, porque el permiso de salida del TPS es distinto al permiso de salida por asilo pendiente. Ok, Entonces, yo lo considero como un abandono, pero no es como que tengas que avisar al Departamento de Inmigración, estoy retirando mi asilo. No, tu proceso de asilo va a continuar en la mayoría de los casos y eventualmente te van a llamar, pero cuando tú vayas y digas tengo TPS, pero salí, muy probablemente el oficial de asilo te diga, bueno, tú saliste, tú abandonaste tu asilo. ya. Bye. Sí, bueno, Pero, como dices tú, es una... pero fíjate, es buena pregunta porque muchas veces a mí me preguntan, bueno, desestimo el asilo, no lo desestimo, ¿qué hago? O sea, salgo, no salgo. En la mayoría de los casos, si no tienes buen asilo, tienes que considerar como si no lo tuvieras. Tienes que sentir esa necesidad de saltar a otro beneficio migratorio inmediatamente. Y eso es una diferencia abismal entre el tema de hoy, que es el DACA, con el TPS. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú sales fuera de los Estados Unidos con el permiso de DACA, cuando tú reentras, estás entrando con un parol, no una admisión. Correcto. Cuando tú sales con el permiso de salida del TPS, cuando tú estás reentrando, se considera una admisión. Entonces, la diferencia entre el parol y la admisión es abismal cuando tú estás aplicando a la residencia por empleo. Si tú estás, digamos que tú tienes una EB2, EB1 o una certificación laboral y tú sales con el permiso del DACA y reentras, no te sirve para nada. Claro, Pero si tú haces porque entraste con un parol y para aplicar a la residencia por medio de empleo necesitas una admisión a los Estados Unidos. Pero si el mismo escenario, en el lugar de haber utilizado el DACA, utilizaste el TPS, saliste con el permiso del TPS, reentraste con el permiso del TPS, esa entrada es una admisión. Y con esa admisión tú puedes aplicar a la residencia por medio de empleo. Por eso es mi insistencia ya exagerada de que las personas que tienen TPS pidan su permiso de salida, hagan su certificación laboral, hagan una EB2, lo que hemos platicado 1000 veces, salgan, regresen y apliquen a la residencia por medio de empleo. buenísimo, buenísimo. Por aquí dicen que eres Ah, mejor el mejor abogado. gracias. Muchas gracias, doctor. A ver, lo certifico, lo certifico. A ver, por aquí dice, eh, ajá, pregunta corta es, quiero decir, ¿cuáles son los tiempos de respuesta para pedir a un papá o a una mamá? Muy rápidos. Si tú estás, bueno, bueno, dependiendo, perdón. Si estás dentro de los Estados Unidos y la persona entró, si tu papá o tu mamá entró a los Estados Unidos legalmente y tú eres ciudadano, esos procesos son bastante rápidos. Yo calcularía, bueno, actualmente en años de elecciones tú sabes que esto se acelera bastante, pero yo le calcularía 6, 7 meses, lo hemos visto, 6, 7 meses, sin entrevista. O sea, sin entrevista. Acuérdate que históricamente hablando, todas las aplicaciones de residencia por familia requerían una entrevista. Y aunque fuera ridículo, porque cuando tú pediste a tu papá o a tu mamá, lo único que tienes que demostrar es que el acta de nacimiento, o sea, que es tu papá y que tú eres su hijo y se acabó. No necesitas demostrar buena Ah, fe, no necesitas demostrar que lo quieres, puedes odiarlo si quieres, pero aún así ese vínculo familiar, si existe, te dan esa residencia y por eso es que, gracias a Dios, utilizando un poco de sentido común, ahora ya esas residencias por regla general no requieren entrevista, pero yo calcularía entre unas 6 o 7 meses. Ahora, si la persona está fuera de los Estados Unidos, o sea, si los papás están fuera de los Estados Unidos, ese proceso se va a tardar muchísimo, muchísimo más. Si está, y depende del país. Por ejemplo, países que tienen un volumen considerable de aplicantes, por ejemplo, México, Ciudad Juárez, que es el único consulado que procesa ese tipo de residencias, estás hablando que va a demorar al menos 2 años y medio o 3, muchísimo ya. tiempo. Pero hay otros consulados que van un poco más rápido, pues pero mínimo
yo calcularía unos 1 año y medio, 2 años como mínimo para un padre que está fuera de los Estados Unidos. Ahora, aquí nos preguntan, bueno, voy a hacer dos preguntas y ya por el factor tiempo y para que la gente lo pueda ver completo, porque si no nos guindamos aquí 2 horas. Por aquí dice, mi padrastro ciudadano puede pedirme a mí cuando ya tengo 18 años. No, Si, ¿verdad? si los papás se casaron antes de que él tuviera 18 años, sí. Okay. Si se O sea, pero casaron después, si se llama padrastro porque lo quiere, pero no están casados, pues no. correcto. Para que exista una relación hijastro-padrastro, la relación entre los padres, o sea, el matrimonio, necesita haberse celebrado antes de que el joven bueno, el joven haya cumplido, o la joven haya cumplido, antes de que haya cumplido 18 años. Ok, perfecto. Por aquí dice que a la gente le encanta cómo te expresas. Y si ustedes supieran que yo les digo a Gracias. veces, yo digo a veces a Javier, Javier, hazlo un poquito más corto, pero bueno, si a ustedes les gusta, yo aquí me quedo escuchando la cátedra Es que de migración. Eh, esto es como la religión, Luis, no tiene fin, cambia todos los días, es mercurial, dinámico. Yo todos los días, sinceramente, no sé si ver las noticias de inmigración o no, porque muchas veces me cambian todo el eje en el que yo basaba mi conocimiento migratorio, a veces que cambia 180 grados, pero bueno, gracias por los comentarios. cada vez las cosas hacen menos sentido, pero bueno, uno va llevándolo poco a poco. Sí. Por aquí nos preguntan, entré con F1, no fui a clases, ay, qué maravilla. Al cuarto mes me apegué, no, es que es un, al cuarto mes me apegué a mi esposa al asilo, estoy asilo pendiente. Tengo que hacer ajuste de estatus por interés nacional. Mi pregunta, mi pregunta es, ¿acumularía? Creo que quiso decir presencia ilegal, por el hecho de que tenía la F1 pero no fui a clases. Bueno, no necesariamente, y ese es un buen caso porque generalmente una persona que entra con estatus que entra en estatus de estudiante no acumula presencia ilegal hasta que se determina, o sea, que el Departamento de Inmigración determina que empezaste a acumular presencia ilegal, pero quizás la escuela reportó que este joven no estaba yendo a la escuela. Y ese es el caso, y es probable entonces que sí se le haya considerado que tenga un espacio de presencia ilegal. Pero otra cosa, digamos que salta al asilo. Y recordemos que mientras el asilo está pendiente, no es estatus legal, es estatus autorizado. Entonces, eso le obligaría a él a tener que salir a un consulado a recibir su residencia, o si es venezolano y tiene TPS, y si no tiene TPS que lo saque inmediatamente, un permiso de salida, salir, reentrar a los Estados Unidos para resetear su estadía y aplicar la residencia después. Entonces, Buenísimo. Bueno, dime. si es venezolano, TPS, salida, permiso de salida. Si no es venezolano, lo más seguro es de que vaya a tener que hacer proceso consular. Ok, Pero, pero, pero es importante hacer este análisis para asegurarnos que nunca acumuló presencia ilegal, porque si tú vas al consulado y acumulaste presencia ilegal, puede ser un problema de que te quedes allá. correcto. Por aquí nos dicen, soy residente permanente, mi hija entró por la frontera y solicitó asilo. ¿Yo puedo solicitar su residencia permanente y cuánto es el tiempo? No, bueno, dentro de los Estados Unidos no. La niña va a tener que salir fuera de los Estados Unidos a recibir su residencia, Porque entró por frontera. porque entró por frontera, no está en estatus legal. Recordemos que las únicas categorías para que una persona que entre a los Estados Unidos le permita aplicar dentro de los Estados Unidos es esposo, padre o hijo, pero de ciudadano americano. En este caso es residente. Entonces el señor puede hacer una petición familiar por la niña. Después de hacer la petición familiar por la niña, puede solicitar que se haga proceso consular, tratar de alargar esa corte de inmigración para que no le den una orden de deportación antes de que el tiempo de enfriamiento de esta categoría llegue.
y eventualmente pedirle al juez una salida voluntaria para que la niña pueda salir a recibir su residencia como hija de un residente. Pero eso es un caso complicado porque estás hablando de una persona que entró por la frontera, seguramente corte de inmigración y una categoría que no es de un pariente inmediato, o sea, que es de un residente pidiendo a su hija, que aunque no parezca, es una diferencia brutal el que un ciudadano te pida a que un residente te pida. Sí, ya creo que eso también lo hemos platicado en otras transmisiones. Aquí nos preguntan, bueno, cierro con esta. ¿Un hermano puede agregarse a un caso de asilo si está relacionado con el caso o es solo No. familia directa? Solo familia directa, lamentablemente esta persona no puede ser agregado, pero puede hacer un asilo por su propia cuenta. Bien, buenísimo. Ahora ya para cerrar, porque porque nos fuimos por un camino vertiginoso donde empezamos en DACA y terminamos en asilo. Pero a la gente, ya volviendo al tema del DACA, eh, ¿qué le recomendaríamos, bueno, qué le recomendarías tú como abogado a esa gente que es beneficiaria del DACA y que piensa que está en una encrucijada, que está como en jaque, porque bueno, porque este hombre puede ganar y puede quitar el DACA? Cómo estas personas pueden utilizar el tiempo de la manera más inteligente para poder legalizarse de una vez por todas en este país. Eh, Consultar con un abogado de inmigración para ver si una certificación laboral es una posibilidad. La verdad es de que un estudiante de DACA, salvo en muy limitadas excepciones, va a poder aplicar una EB1 o una EB2, porque Muy, son relativamente. muy poco probable, dices. Es poco probable porque, salvo en limitadas excepciones, van a poder llegar a ese nivel de extraordinario. O sea, o sea, y digo limitadas, pues por ejemplo, yo siento que tú sí, por las 25 becas que has ganado, y o sea, tú eres un caso en realidad admirable, excepcional, extraordinario, pero no es la norma. Generalmente estamos hablando, para personas que tienen DACA, generalmente estamos hablando de personas que tienen una certificación laboral, o sea, que hacen residencia por una certificación laboral. Digamos, Pero eso, pero eso que requiere un sponsor, una oferta de trabajo futuro, pero eso solamente les funcionaría si obtuvieron DACA antes de que cumplieran 18 años y medio. ¿Y por qué 18 años y medio? Porque recordemos que uno empieza a acumular presencia ilegal después de los 18 años. Eso es por la ley. Y entonces, y cuando tú tienes más de 6 meses de presencia ilegal, tú tienes un castigo de 3 años que se activan al salir fuera de los Estados Unidos. Por eso es que son 18 años, 6 meses, porque hasta los 18 años tú no has acumulado presencia ilegal. Pero cuando pasan los 6 meses, ya entra este castigo de 3 años. Por eso es que ese cálculo es imprescindible. Se tiene que hacer ese cálculo, y para las personas que tienen ese empleador o posible empleador y que sobre todo que tuvieron DACA antes de los 18.5 años, están perdiendo su tiempo de no hacer una certificación laboral, en mi opinión. bien. Eh, Javier, me encantó hablar contigo sobre este tema. Creo que Igual. es un tema donde da para mucho. Hay mucho tela que cortar en este tema. Y es un tema que desconocía, la verdad, porque bueno, no soy DACA y tengo muy pocos amigos, la verdad, que son beneficiarios del DACA. Es un tema que, sí, 10 años es tiempo, pero relacionado a otros estatus migratorios, tanto sea autorizado o no autorizado, pues un estatus relativamente nuevo que surgió desde la administración de Obama, ¿no? Sí. Y no lo conocía muy bien y ahora me queda un poquito más claro, así que gracias por iluminarnos en ese tema. A la orden, no, un placer como siempre, y como lo habíamos platicado anteriormente, el objetivo de esto es educar un poquito a las personas, que entiendan que es un proceso complejo, que va más allá de una consulta de 10 segundos en TikTok o en Instagram, y que se acerque a un abogado. Otra vez, no tengo que ser yo, pero por favor un abogado que se dedique a esto. Es Bueno, sumamente importante. yo sí digo que tienes que ser tú, así que Bueno, yo le digo a gracias. la gente que vaya y siga a Javier en su cuenta de Instagram, Montano Miranda Law, donde lo pueden seguir y pueden subir a cada rato, cada semana sube información de valor, incluso tiene entrevistas
o con otras personalidades, entonces allí puede usted saber sobre otros temas, Sí. son otras personas que le hacen las preguntas, pero él habla, dice las mismas respuestas, porque al final el tema migratorio es como una Biblia, ¿no? Siempre es lo mismo. Sí, Eh, pero es una Biblia, pero lamentablemente como la Biblia o la Santa Escritura o el Torah, pues cada quien da su interpretación. interpretación, claro, Sí, claro. sí. Está el mismo Dios, bueno, en este caso inmigración es es el DHS, Ajá, pero en el caso tuyo tiende mucho a interpretarse de la manera, dependiendo del caso y claro, dependiendo del tema. claro. Por aquí nos dicen que si volvemos a hacer otro live, sí, nosotros lo hacemos todas las semanas, intentamos hacerlo todas las semanas, pero sí, todos los jueves a las Todos los 7 de la jueves. noche Sí. y hay muchísimos episodios que hemos hecho. Y también, y si existe una persona que nos esté escuchando que tenga una duda o una consulta más profunda de esto, recordemos que si escriben la palabra asesoría o consulta en el chat, nosotros los podemos contactar y bueno, ya fuera una entrevista ya más detallada, que es lo que yo siempre recomiendo. Por favor, de lo que dije hoy, no vayan a tomarlo como como un consejo legal. Por favor, esto solamente es una idea que yo estoy dando para que la gente se anime a buscar a una asesoría legal adecuada. Total, ahí ya la gente está escribiendo la palabra asesoría, los invito a que lo hagan aquí en el live y que también lo coloquen en los comentarios cuando esto quede en diferido para que el equipo del abogado Javier Montano Miranda los pueda contactar y estoy seguro porque he escuchado esos testimonios de que es Gracias. algo que vale la pena hacer. Yo siempre he dicho que, bueno, te lo dice la persona que más retrasa las cosas. No lo retrasen, no lo retrasen, no soy el mejor ejemplo para decir que no lo retrases, pero escúchame, no retrases este tema porque es súper importante, es tu futuro en este país. Bueno, yo mañana voy a ver a Javier para ponerme al día con lo mío, porque lo he descuidado. Javier ha hecho Yo no dije nada. Javier ha hecho un excelente trabajo, el descuidado soy yo. Entonces, nada, por favor, ahí están escribiendo asesoría. Eh, Sigan a Javier, sigan su opinión y su participación en todo lo que hace, porque es súper importante para la comunidad migrante y estoy Gracias. seguro que la asesoría que les va a dar va a ser genuina, va a ser sincera, que eso sí, sí Sí. me consta. Si, no hay si él no ve una solución, te puede decir, mira, esto está como checkmate, está como difícil aquí. Pero gracias Javier por tu tiempo, que sabes que lo valoro mucho. Anytime, Luis. Mañana, con el favor de Dios, te veo. Te mando un gran abrazo y un gran abrazo también a las personas que nos escucharon el día de hoy. Claro que Muchísimos sí. Nos saludos. vemos el próximo También. jueves. Saludos. Un abrazo. Igual. Ahí estaba Javier Montano Miranda, mi abogado migratorio, la persona que pone la cara por mí en todos estos temas, que a mí estos temas me abruman. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que se representa sola, gozan de mi admiración, porque esto a mí me abruma, o sea, son tantos términos, son tantas cosas, son tantos las aristas que puede tener un caso, que si usted en realidad, porque hay gente que también dice, bueno, pero es que yo era abogado en Venezuela y esto es parecido, no señor, no juegue con su futuro, yo siempre he dicho eso, no juegue con su futuro. Así que contacten a Javier, yo le digo, contacten a Javier. Javier es muy humilde, Javier es una persona muy sencilla, muy correcta y dice, bueno, yo no importa si no soy yo, ¿no? A mí sí me importa. Hágalo con Javier porque Javier es la persona que yo conozco y Javier es la persona que sabe sobre el tema y que puede ayudarlos en ese caso. Bueno, los quiero mucho, cuídense, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Como saben, nos vemos el 26 de octubre a las 11:30 de la mañana en nuestra función en Orlando. Aprenda a ganar becas sin importar tu estatus migratorio. Nos vemos la próxima semana. Nos seguimos viendo en redes sociales, en mis videos, en mi información, hablando de becas, que ustedes saben que eso es de lo poco que sé hablar coherentemente. Yo creo que esa ha sido mi misión de vida, hablar y defender la educación y que el estatus migratorio nunca debe ser la razón por la cual usted, su hijo, su hija, no tenga un futuro en este país. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo jueves.